El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Hoy vamos a hablar de medicina. Vamos a hablar de medicina complementaria y para ello hemos invitado a una persona que es toda una autoridad, catedrático, médico cirujano, pero precisamente especializado en medicina complementaria. Se trata del catedrático, del docente Jorge Hernán Mejía Villegas. Bienvenido a nuestra tertulia, médico. Muchas gracias, Fabio. Realmente la medicina complementaria es una medicina que aparece como una necesidad dentro de nuestra gente por la cantidad de elementos que tenemos nosotros dentro de nuestra vida cotidiana en plantas, en homeopatía, en todo lo que son los recursos ancestrales que nos permiten utilizar unas técnicas distintas que nos hemos empoderado de ellas y que hemos podido trascender desde un trabajo netamente científico a unos tratamientos que desde el orden de netamente naturales hemos podido proyectarlos de una manera completamente diferente hacia la comunidad y eso nos ha permitido entonces tener un horizonte nuevo para nuestra gente. Los apellidos Villegas Jaramillo tienen mucho que ver con el Valle, tienen que ver mucho con el Cali, con Cali, me equivoco, con el Cali yo no me meto por ahí, que no sé cuál sea el favoritismo suyo, ¿me equivoqué o...? No, sí. En realidad todos los apellidos nuestros y en Cali fue una ciudad que permitió la entrada de muchas familias antioqueñas y caldenses. Mis padres eran caldenses y entraron a la ciudad de Cali hace más de 70 años, o sea, vinieron acá y se quedaron, o sea, esta ciudad es muy... Generalmente ha habido pues como una coincidencia en personajes con quienes hemos tertuliado, y es que como producto precisamente de la violencia que existió y que existe pues aún infortunadamente en nuestro país, mucha gente se tuvo que ver obligada a desplazarse de sus ciudades de origen y a engrosar ciudades como esta. ¿Fue el caso suyo, el de ustedes, o a qué obedeció ese traslado de su familia acá, de sus padres? En realidad mi abuela sufría de asma. Y entonces Manizales era una ciudad muy complicada para ella. Por salud le tocó que venir a la ciudad de Cali. O sea, porque si ella no hubiera podido seguir viviendo en Manizales. ¿Y qué recuerda de ese Cali de su niñez, doctor Jorge Hernán? No, ¿Dónde? ¿En qué parte de Cali? Yo nací aquí en Cali, pero a los 40 días me llevaron para Popayán y estuve viviendo mis 8 primeros años en Popayán. O sea, luego de regreso... Y de regreso a Cali me tocó una ciudad pues que era completamente distinta a lo que conocía de Popayán, una ciudad pujante, una ciudad muy linda, una ciudad que uno podía salir a la montaña, a ir a ver mariposas, a ver todo tipo de pájaros, o sea, teníamos... ¿En qué parte de Cali? En Granada. En el barrio Granada, un barrio tradicionalmente caleño, obviamente. ¿Y qué recuerda así de esa primera infancia en el colegio? Lo primero que hace uno es remontarse a la escuela. ¿Qué recuerda de eso? Yo inicialmente me tocó en el colegio, era el de los... donde está ahora la Universidad Santo Tomás, o sea... ¿Esos claretianos? No, están los ¿cómo se llama?
me olvidó el nombre. En todo caso, yo empecé a estudiar allá, luego nosotros nos pasamos a vivir ya de Granada a Vipasa, porque acababa La Cordera, ¿no? La Cordera. La Cordera, sí. Y después entonces ya empecé en el Colegio Miguel Camacho Perea y ahí terminé mis estudios. Bachillerato, sí. Y usted, en lo que lo llevo de conocerlo, pues siempre una de lo que le encanta remembrar ese espíritu de caminante, y tiene incluso anécdotas muy interesantes. Recordemos esa época de caminante. Pues sí, cuando terminé mi universidad, estaba estudiando en biología en la Universidad del Valle, y realmente me sentí como que andaba en un sitio que no me correspondía. Entonces, en el sitio que no era. En el sitio equivocado. Sí, ¿por qué? Porque yo veía que no había fuentes de investigación y iba a terminar como maestro de escuela, y en ese momento empecé a pelear conmigo con relación a eso, y me decidí entrar a medicina a la Universidad Libre, pero había un espacio de tiempo entre el momento en que me tocaba el momento de entrada, y yo me fui a caminar durante 6 meses al 6 monte. meses caminando. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia linda. Claro que eran 6 meses, pero entonces me fui 3 meses en realidad a caminar. O sea, y en esos meses fue muy interesante. Estuve maestro de escuela en San Andrés de Pisimbalá. Caminé por toda la montaña, la cordillera. ¿Qué cordillera del Cauca. Toda la central. Toda la cordillera central. El departamento del Cauca me lo recorrí prácticamente de lado a lado. ¿Y qué tal la situación de recepción de la gente? Es decir, ¿cómo se sintió? Muy bien, o sea, yo no tuve ningún problema durante ese tiempo. Fue lo único que yo sentía era una gratitud impresionante por la gente. Como maestro de escuela me acuerdo que yo salía a caminar con los niños y les daba las clases, era afuera en el campo, o sea, desde la montaña, y caminando y mirando todas las cosas, y les enseñaba pues lo que era biología, lo que les enseñaba parte de lo que les podía enseñar de química, porque era una química muy sencilla. Y el Jorge Hernán del inicio del proceso caminante al Jorge Hernán después de los 6 meses, ¿qué quedó? Pues mira que cuando llegué a la universidad, porque ya había estado, pues ya era el momento de entrar, ya los compañeros habían empezado un premédico, entonces yo llegué a donde el docente, y entonces me recibió un médico muy interesante, y me dijo, pues ya sus compañeros entraron todos a estudiar, o sea, ya le llevan una delantera muy grande y ya van a terminar semestre, pero vamos a tener un examen. Si usted pasa el examen y usted se mete a presentar el examen con todos los compañeros que han visto todas sus materias. Esperemos a contar qué pasó con el examen una vez pasemos la siguiente pausa. ¿Conoces mi pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico. Prepara tu día. Prevenir es IDEAM. Gobierno de Colombia. IDEAM. Autoridad Nacional de Televisión. Caminemos juntos hacia un nuevo país, donde la mejor educación no es solo para los que tienen dinero. Con 10.000 becas para que los mejores alumnos vayan a las mejores universidades, haremos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
rápido que yo, gracias a que ella sí ha hecho las cosas bien. Llegó la hora. Los pequeños empresarios crecerán. La nueva ley anticontrabando promueve el desarrollo empresarial, combatiendo la competencia desleal. Gobierno de Colombia. Todos por un nuevo país. Estaba ante el nuevo reto de enfrentarse a una nueva realidad, de aceptar realizar un examen de algo que pues se supone usted debería, si quería igualarse a sus compañeros, debía presentar. ¿Cómo fue eso? Bueno, nos presentamos en ese momento como unos 300 estudiantes, de los cuales debíamos pasar, pasamos 100 y pico de estudiantes, o sea, yo quedé dentro de los 150 estudiantes que empezamos a estudiar medicina en la Universidad Libre, y empezamos nuestra jornada de ahí en adelante. O sea que fue una lucha bastante fuerte. Me acuerdo que en ese primer semestre a mí me encantaba la bioquímica, más porque había visto química inorgánica, había visto química orgánica 1, había visto físico-química, o sea, yo tenía una buena cantidad de elementos que me permitían, pues, entender muy bien la materia, y tenía una conexión muy directa con el profesor que en ese momento nos dictaba la materia, que era Carlos Corredor. Y una vez uno de los docentes me dijo que para qué diablos a mí me estudiaba tanta bioquímica si eso no me iba a servir para nada. Yo me vi todo triste con Carlos y le dije a Carlos lo que me había pasado. Entonces Carlos me dijo, no, es que vos no sos de esta medicina. Entonces me presentó a George Barreras y a otro grupo de médicos que estaban ya trabajando en otro campo. Y inmediatamente yo vi como el nicho que me correspondía, y desde ahí en adelante comencé a trabajar fuertemente en ese campo. O sea, iba haciendo paralelas las dos medicinas. Era esa época en que mirar y hablar de, así le podemos llamar, medicina homeopática, usted lo llama ya acorde a la época medicina complementaria, pero no era como muy ortodoxo, porque existía un enfrentamiento entre la medicina tradicional y la medicina complementaria. ¿Cómo enfrentó esa situación? Pues era muy difícil en ese primer momento, y además a mí me iban a echar de la universidad cuando estaba en el séptimo semestre. Porque sí, yo tenía pacientes, y porque a mí me buscaba la gente. Yo llegaba de la universidad y yo encontraba 5 o 6 personas esperándome en la puerta de la casa para que le hicieran un diagnóstico. Sobre medicina complementaria. Sobre medicina complementaria. Entonces, era como algo no visto, era como así, ¿este qué? Que ya estaba como muy relacionado con la brujería y con todo eso. Claro. Y al interior de los compañeros, ¿cómo se sentía? Comenzaban a criticar y... Claro, que era, y había muchos que les gustaba también la medicina complementaria. Usted ha sido como constante, ¿no?, en sus cosas, como, perdóneme, la expresión no es la adecuada, pero no se me ocurre otra, como terco en lo que decide. Sí. Entonces me imagino, ¿y cómo era la actitud de la gente cercana a su familia? Es decir, ¿cómo era la composición familiar en ese momento? Bueno, era interesante porque yo tengo un hermano médico y tenía cuñado médico. Entonces, médicos tradicionales. Sí, tradicionales. Y tengo tío médico también, o sea, eso que es una venía cadena de una familia de médicos. Y yo al principio con mi hermano tenía muchas dificultades porque pues... ¿Mayor o menor que usted? Era mayor. Él vivía en Estados Unidos, él estudió en la Universidad del Cauca y se fue para Estados Unidos, y ya había formado allá tenía clínica y todo, o sea, éxito. Sí, él era un hombre de éxito. Ya está jubilado y mejor dicho, descansando, pero él en ese momento pues tenía mucho éxito en su... ¿Y cuál era la actitud de él con relación a su él no quería decisión? Saber nada de que yo era como decir, había cometido una brutalidad muy grande en tratar de utilizar otras formas completamente... Cuando lo tradicional era eso. Sí,
Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en el Cauca, yo aprendí muchas cosas. Yo aprendí muchas cosas de los curanderos y aprendí el manejo de plantas. Y después en varias ocasiones estuve trabajando con ellos. O sea, a mí me gustaba ir a la montaña a aprender con ellos. Pero en ningún momento desistió de la idea porque hubiese sido fatal. Es decir, el que se hubiese inclinado por la complementaria dejando de lado, ¿cierto?, lo tradicional. Usted continuó con mayor ahínco. Claro, hasta culminar. Claro, no, y en octavo semestre me tocó que tomar una decisión tremenda, porque como me iban a sacar de la universidad, entonces a mí me tocó que pedir ayuda, y en ese momento me encontré con una ayuda muy grande que fue la del doctor Sea Hernández. Sea Hernández me defendió frente a la conciliatura y me dijo que la única manera que me podían botar de la universidad era por bajo rendimiento académico. Entonces me dijo, la única es enfréntate y que te traten de sacar a ver si son capaces y tú te enfrentas. ¿Y había algún nexo o cómo llegó donde el doctor Sea Hernández? Una verdadera autoridad, ¿no? Sí. Estamos hablando del político, pues, claro, del magistrado. Claro, sí. Lo que pasa es que una vez tuve la oportunidad de tener una relación con él, fue muy raro, porque una vez hubo un enfrentamiento indígena, venían hacia tomarse una población y ellos en el Cauca, y entonces yo me vi enfrentado en el medio de esa situación. Entonces yo les dije que ellos no podían hacer eso, que los del pueblo no tenían nada que ver con el problema de ellos y que ellos debían regresar a su sitio. Entonces ellos me oyeron y yo regresé al pueblo, y cuando estaba en el pueblo entró una llamada, y esa llamada era del doctor Sea. Entonces la niña tomó la llamada y no sabía qué hacer. Yo le dije, permítame, y entonces yo hablé con él. Él me dijo, explíqueme qué está pasando. Entonces yo le expliqué toda la situación y él me dijo, búsqueme al oficial de más alto rango que haya en la zona. Entonces yo lo fui y lo busqué y habló con él, y efectivamente tomaron decisiones que fueron decisiones en favor de la comunidad, y de eso quedé yo con una gran amistad con el doctor Sea. Entonces superó ya su fase, que era la fase de reto desde el punto de vista profesional, obtuvo el título. Sí, y me gané el premio de excelencia en ese octavo semestre. Después de que lo iban a sacar, entonces me dieron un reto, pues bueno, voy a mostrarles de que la cosa no es fácil, que la cosa no es peleando, sino pensando. Y me tuvieron que dar el matrícula de honor y de todo en ese semestre. Entonces, pues para mí fue muy interesante porque me llenó interiormente de mucha fuerza, y de ahí en adelante, pues había que terminar ya lo que se había comenzado. Y terminé mi carrera y ya empecé a desarrollarme como médico alternativo. ¿Alguna entidad institucionalizada donde realizó ese estudio complementario? ¿O cómo se hizo? No, todo eso realmente nos tocó hacerlo a nivel autodidacta. O sea, nosotros fuimos autodidactas. Claro que yo tuve un maestro en ese tiempo, que fue George Barreras. O sea, él fue mi primer mentor. ¿Algo del actual político? Claro, es el papá de él. O sea, nada más ni nada menos. Pero esa parte la vamos a tocar, este tema tan interesante, lo que está haciendo el médico cirujano y experto en medicina complementaria Jorge Hernán Mejía Villegas, una vez pasemos la siguiente pausa. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Los empresarios colombianos reconocemos y respetamos el derecho de asociación sindical. El derecho de asociación y la libertad sindical dignifican el trabajo. La asociación sindical permite mejorar la calidad de vida. El derecho de asociación permite a trabajadores y trabajadoras
constituir y afiliarse a sindicatos. El derecho de asociación sindical es promovido por el Ministerio de Trabajo. La asociación sindical es un derecho fundamental que puede ser ejercido por cualquier trabajador o trabajadora en Colombia. ¿Sabías que en los farallones de Cali habitan 5 especies de primates y más de 550 clases de aves? ¿Sabías que Cali fue fundada en el año de 1536, 3 años después de Cartagena y 2 antes de Bogotá? ¿Sabías que en Cali tenemos un canal de televisión auténticamente caleño? Se llama Cali TV. Mi canal. Estamos en nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, auscultando precisamente esa parte del médico con quien hoy tertuliamos, Jorge Hernán Villegas Jaramillo. De pronto le ofrecemos disculpas si hubo una tergiversación en sus apellidos. Él es Jorge Hernán Villegas Jaramillo. Entonces, decíamos de esa parte de influencia del papá del político y entra ya en su etapa ya definitiva de especialización. Sí, correcto. Ya a partir de ese momento, pues yo empecé a trabajar como médico. Ya tenía pues mis pacientes, o sea que ya me venían buscando desde hacía mucho tiempo. Cuando la primera vez que tuve oportunidad con los indígenas fue muy interesante porque yo empecé, como decir, sin tener una forma diagnóstica clara y el chamán, a él le seguía todo el mundo porque pues era su médico tradicional. La primera vez yo me sentía como que estaba fuera de sitio porque no tenían ninguna forma de relacionarme con el paciente, porque ellos les gustaba era que les dijeran las enfermedades, no que fueran a contarle la enfermedad. Entonces, cuando encontré la iridodiagnosis como elemento fundamental para poderme comunicar con el paciente, yo le decía las enfermedades y lógicamente que ya empezaron a decir que a ese médico sí iban, y como les mandaba también droga de la otra, o sea que el tratamiento les iba bien. Entonces, cuando iba la siguiente vez, la fila mía era mucho más larga y muchas veces me buscaban más a mí que al chamán. Qué bueno. Entonces, eso me llenó también de mucha tranquilidad y motivación. ¿Y en qué se encuentra? ¿En qué está en este momento? ¿En qué proyecto se encuentra el doctor Jorge Hernán Villegas Jaramillo? Pues hombre, hay un proyecto que es devolverle un poquito a esos seres humanos que yo he estado con ellos durante bastante tiempo y he aprendido mucho de ellos, y yo creo que hay que ayudarlos a que recuperen sus valores que los han perdido y que estamos refiriéndonos a los indígenas. ¿Especialmente de qué etnia? Hay diferentes, los Nasa, los guambianos, que están todos en el departamento del Cauca y que son unas excelentes personas. ¿Y qué proyecto hay para ellos? Empezar a tratar de crear una facultad ancestral, o sea que recupere todos los conocimientos ancestrales y que se correlacionen con el método científico para poder llevarles una medicina de muy buena calidad. Pues qué interesante. ¿Y cuál ha sido la receptibilidad? Porque es que ellos son en el otro extremo demasiado conservadores en sus creencias y no permiten como nueva incursión. ¿Cuál ha sido esa primera experiencia en la etapa de preplaneación del proyecto? Afortunadamente muy buena. Ha habido muy buena receptividad. Ellos ven más allá o sea, ellos no miran, son visionarios. Son visionarios, entonces no te miran en el ser humano como decir de qué personaje es, sino que lo miran a uno a otro nivel y saben si uno puede llegar en un momento dado a cumplir con sus objetivos. Y ellos tienen muy claro que también que ellos como indígenas nunca van a poder lograr culminar con sus propios procesos, sino que necesitan de nosotros para poder lograr recuperar completamente. Y no es fácil, recordémosle a los televidioyentes la conformación de ese cabildo, cómo está conformado dentro de la estructura administrativa. Pues sí, ellos tienen unas personas que son las que los dirigen. Ellos
se rigen de acuerdo a una comunidad que prácticamente opera como un socialismo, más o menos, en donde el cabildo es el que toma las decisiones y toda la comunidad tiene que... Y la primera autoridad es el gobernador. Es un gobernador. Que es elegido por el mismo pueblo. Y durante un año, o puede ser reelegido por 2 años, el máximo 2 años, y durante ese periodo de tiempo él es el que da las pautas de cómo va a trabajar esa comunidad durante ese tiempo, y es el que maneja absolutamente todo. Y ese bastón de mando también tiene su historia. Sí, claro. Los bastones de mando, que es lo que están revestidos de poder. Claro, el bastón de mando es el que le da la autoridad al gobernador. Si el gobernador pierde su bastón de mando, es considerado como cualquier persona. O sea, ese es su elemento de... ¿Qué va a haber dentro de poco tiempo esa comunidad del norte del Cauca, donde precisamente convergen los municipios de Toribío, Tacuelló, en torno al proyecto NASA? Entre otras cosas averiguamos, y NASA quiere decir gente. Claro. La gente, es decir, entonces es el proyecto de la gente. ¿Qué va a haber? ¿Cuál es la visión del proyecto NASA en torno precisamente a esa comunidad del norte del Cauca? Ellos en este momentico quieren abrir las puertas a que su comunidad sea conocida por todos, de que puedan ir a verlos, que puedan tener la oportunidad de disfrutar las personas todas las cosas lindas que tienen dentro de su comunidad, que puedan conocer, ¿cómo decir?, no solamente la tierra, sino conocer qué están haciendo, cómo han podido persistir durante todo este tiempo sin tener las mismas oportunidades que nosotros tenemos. O sea que eso es bien interesante, porque ellos nos pueden mostrar también un camino a nosotros de cuál puede ser la posibilidad que tengamos como seres humanos para sobrevivir en la situación, porque ya vemos que como la humanidad se está viendo enfrentada a que el materialismo nos está llevando a una destrucción completa de todos los recursos naturales, y que el mundo no puede seguir por ese camino. O sea, hay que buscar otra forma completamente distinta. Y tú lo sabes muy claramente, porque tú también eres cooperativista y sabes que ese puede ser uno de los caminos para salir de este embrollo en el que nos encontramos dentro de la humanidad. Es gente muy disciplinada. Generalmente estos cabildos obedecen a una rígida disciplina. Sabemos que nos están viendo en este momento. Hoy en día la tecnología permite precisamente incursionar en esas zonas recónditas. ¿Cuál es el mensaje final, doctor Jorge Hernán Villegas Jaramillo, para esa comunidad que se va a beneficiar del proyecto NASA? Pues que tengan fe en que nosotros vamos realmente con un objetivo claro, y el objetivo es que los vamos a ayudar, que vamos a tratar de que por todos los medios ellos puedan mantener completamente su cultura, que en ningún momento vamos a tratar de influir negativamente dentro de ella, sino que al contrario, vamos a recuperar su cultura. O sea que eso es el objetivo primordial para ellos. Pues de verdad que ha sido un gran placer, médico Jorge Hernán Villegas Jaramillo, tenerlo en nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, y de verdad que le auguramos muchísimos éxitos en esa labor social, cuál es la de llevarle bienestar, llevarles calidad de vida, llevarle felicidad a esa comunidad que tanto lo necesita. Muchas gracias, Fabio, y esperemos de que pues tú también a través de los micrófonos y a través de esta emisora que nos abre esta puerta, podamos seguir más adelante trabajando y haciendo, como decir, un proceso de información sobre los logros que vamos a ir obteniendo a través del tiempo. Muchas gracias.